Vamos a ver el ejercicio 2650, que tiene que ver con carga y descarga de capacitores, todavía correspondiente a la unidad de circuitos de corriente continua o corriente directa. El ejercicio dice, en el circuito que se ilustra en la figura 2650, que es esta que está acá, la capacitancia del capacitor es 5,90 microfaradios. Vamos a ir tomando nota de esos valores. Tenemos una capacitancia C, lo voy a escribir por acá. Perdón, voy a hacer un poco más fino el trazo. C igual a 5,90 microfaradios. La FEM es igual a 28 volt. FEM igual a 28 volt. Y la FEM tiene una resistencia despreciable, es decir, consideramos la FEM como una fuente ideal, sin resistencia interna. Inicialmente el capacitor está descargado y el interruptor S se encuentra en la posición 1. Ya voy a volver a dibujar el circuito acá un poco más grande y vamos a ver esos detalles. Luego el interruptor se mueve a la posición 2, por lo que el capacitor comienza a cargarse. A. ¿Cuál será la carga en el capacitor? Mucho tiempo después de que el interruptor se movió a la posición 2. B. Después de haber movido el interruptor a la posición 2 durante 3 milisegundos, se mide la carga en el capacitor y resulta ser de 110 microcoulomb. ¿Cuál es el valor de la resistencia R? C. ¿Cuánto tiempo después de haber movido el interruptor a la posición 2, la carga en el capacitor será igual al 99% del valor final calculado en el inciso A? Bien, vemos que tenemos varias preguntas, todas están relacionadas con lo que es este proceso que se llama de carga o descarga de un capacitor. Así que vamos a ir en detalle. Primero voy a redibujar el circuito acá para que sea más cómodo hacer anotaciones. Tenemos primero el capacitor, después el resistor y tenemos acá un punto en donde tenemos un interruptor y acá tenemos una fuente de FEM que llegaría hasta este punto más o menos por acá y tenemos un cable, digamos, que llega también hasta este punto por acá. Y acá tenemos el interruptor. Para una cuestión de comodidad lo voy a dibujar de otro color. Al principio dice que esto está ahí, ¿sí? Ahí lo he dibujado como está acá. Esta sería la posición 1. Y la posición 2 sale con línea punteada. La voy a poner con otro color, por ejemplo con verde. Y la posición 2 sería cuando el interruptor está conectado en esta otra parte, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo los detalles. Voy a borrar esto. Supongamos que está ahí en la posición 1. Bien, y voy a nombrar acá capacitor, resistor, FEM, positivo y el interruptor que se indica con una letra S de switch en inglés. No voy a ponerla para que no me obstruya acá el circuito. Bien, observamos primero. Lo primero que nos preguntan es, o sea, la situación que se presenta dice, el interruptor se mueve a la posición 2, por lo que el capacitor comienza a cargarse. Fíjense que como está armado el circuito acá, lo voy a remarcar con otro color, después lo borro. Como está armado el circuito, fíjense que tenemos el capacitor conectado a través del interruptor al resistor R y se cierra el circuito ahí. Eso que he marcado entonces en un color más rosado es el circuito tal cual como está conectado ahora. Fíjense que el resistor está conectado al capacitor y no hay ninguna fuente de energía que haga que circule una corriente o algo extra en el circuito. Sí, solamente tenemos esos dos elementos conectados, o sea que no estaría pasando nada.
Lo que se nos dice entonces es que el interruptor se mueve a la posición 2. Vamos a borrar eso. Y vamos a hacer que el interruptor se mueva a la posición 2. Borro entonces acá el interruptor. Y ponemos el interruptor en la posición 2. Ahora, una vez que este interruptor se conecta en la posición 2, que un interruptor no es más que una llave, ¿sí? Que nos permite conectar una parte del circuito u otra parte del circuito. Es como la llave de la luz, que cuando uno la aprieta, digamos, el circuito se cierra, y cuando uno, o sea, la aprieta para prender, el circuito se cierra, la luz se prende, la aprieta para que se abra el circuito se abre y la luz se apaga. En este caso, este interruptor nos permite conectar una u otra parte de un circuito, ¿sí? O sea que la llave está conectada acá, o el interruptor está conectado en la posición 2 o en la posición 1. Ahora está en la posición 2. Y hago lo mismo que recién. Fíjense que ahora el circuito es lo siguiente. Es la fuente de FEM, que está conectada por el interruptor al capacitor, al resistor y de nuevo a la fuente de FEM, ¿sí? Fíjense ahí claramente entonces cómo se ve el circuito de estos tres elementos que están conectados. Cuando se conecta el circuito de esa manera, lo que sucede es que la fuente de FEM empieza a entregar energía al circuito. Y el capacitor va a empezar a adquirir carga eléctrica gracias a esta fuente. En un primer momento, cuando el interruptor se conecta en esta posición, que el capacitor empieza a cargarse, hay un periodo de tiempo que se llama el periodo transitorio, que es transitorio porque justamente dura una cierta cantidad de tiempo y después se termina. Eso significa algo transitorio, algo que no es permanente. Hay un fenómeno transitorio que se llama, que es cuando el capacitor empieza a cargarse. ¿Sí? Ya lo vamos a ver igual a esto enseguida con un simulador para complementar el ejercicio. Pero acá, en el punto A, déjenme que cambie esto de color. Ahí estamos. En el punto A se nos pregunta, ¿cuál será la carga del capacitor mucho tiempo después de que el interruptor se movió a la posición 2? Es decir, que ya estaríamos hablando un instante de tiempo bastante posterior a cuando se cerró el interruptor, y suponemos que el capacitor ya está totalmente cargado. En este caso, como el capacitor va a estar totalmente cargado, el capacitor va a tener en sus bornes una diferencia de potencial que es igual a la fuente de FEM. Es decir, que un tiempo posterior, o sea, un tiempo bastante grande posterior a haber conectado el circuito acá, el capacitor va a tener 28 volt de diferencia de potencial en sus bornes, ¿sí? 28 volt. Fíjense entonces que nos están pidiendo el valor de la carga eléctrica. Voy a poner por acá arriba en el punto A. Se nos pide el valor de la carga eléctrica que tiene el capacitor. Y sabemos que la carga eléctrica está relacionada con la capacitancia y la diferencia de potencial. Y la relación estaría dada por una ecuación que ya hemos estado usando, que dice que carga eléctrica es igual a capacitancia por diferencia de potencial. En este caso sería capacitancia por el valor de la FEM. Esto nos daría los 5,9 microfaradios, 5,90 por 10 a la menos 6 faradios por 28 volt. Bien. Ahí, a ver, voy a sacar la cuenta. Y me da 1,65 por 10
a la menos 4 coulomb. Bien, esa sería entonces la carga máxima que adquiere el capacitor cuando está totalmente cargado. Veamos lo que dice en el punto B. En el punto B dice, después de haber movido el interruptor a la posición 2 durante 3 milisegundos, se mide la carga en el capacitor y resulta ser de 110 microcoulomb. ¿Cuál es el valor de la resistencia R? Bien, acá tenemos que recurrir a una ecuación que es la ecuación de carga del capacitor, que nos dice que la carga Q en un instante de tiempo dado es igual a la carga final, le vamos a poner que la carga final tendría que haberle llamado a esta, carga final, que adquiere el capacitor por 1 menos E a la menos T sobre R por C. Ahí está. Entonces fíjense que acá nos están diciendo, después de haber movido el interruptor a la posición 2 durante 3 milisegundos, o sea que tenemos unos datos extra acá que yo no había escrito, tenemos un tiempo que vale 3 milisegundos, un tiempo t que le podemos llamar tiempo t, bueno, dejémosle nada más un tiempo t de 3 milisegundos. Se mide la carga en el capacitor y la carga resulta Q, resulta ser igual a 110 microcoulomb. Y se nos está pidiendo cuál es el valor de la resistencia R. Fíjense acá que tenemos todos los valores de los parámetros involucrados en esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que tenemos Q es un dato que nos están dando ahora, es decir, es el valor de la carga que tiene el capacitor cuando han pasado 3 milisegundos. Fíjense que el tiempo está acá, los 3 milisegundos. La carga QF, la Q final, es la que calculamos en el ejercicio anterior, y el valor de C de la capacitancia es un dato. O sea que la única incógnita que tenemos es la resistencia, que es el valor que se nos está pidiendo en este ejercicio. O sea que lo único que hay que hacer es reemplazar los valores y despejar la resistencia. Les dejo los detalles de cálculo a ustedes. Tienen que hacer el despeje haciendo uso de la función logaritmo natural, por lo que acá tienen que despejar el exponente en esta función, ¿sí? Supongo que lo saben hacer. Cualquier cosa, si no, después me pueden preguntar. Y finalmente, tenemos en el ejercicio, en el ítem C, la pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo después de haber movido el interruptor a la posición 2, la carga en el capacitor será igual al 99% del valor final calculado en el ejercicio A? Para calcular esto, la ecuación la tenemos que plantear de esta manera. Sería la misma ecuación de la carga de un capacitor que usamos en el ejercicio B, pero ahora se nos está pidiendo encontrar el tiempo para cuando la carga es el 99%, es decir, 0,99 veces la carga Q final. ¿Sí? Entonces planteamos 0,99 veces la carga final tiene que ser igual a Q final por 1 menos E a la menos T sobre RC. Acá fíjense que en este ejercicio, en este punto, Q final acá se va a cancelar con Q final y van a tener que despejar de nuevo del exponente, en este caso el tiempo.
porque en el ejercicio anterior ya calculamos el valor de la resistencia, la capacitancia es un dato, o sea que de acá hay que despejar el tiempo y encontraríamos el tiempo al que el capacitor está cargado al 99% de su carga final. Bien, ese sería entonces el planteo de este ejercicio. Vamos a ver ahora algunas cosas rápidamente en un simulador para que se entienda un poco más esto del proceso de carga